Le dio un asiento a un anciano extraterrestre con dolor de espalda, solo para ser recibido por un escuadrón de élite. Erik Jensen giró los hombros, tratando de deshacer los nudos que se habían formado durante su estadía de 18 meses en la colonia próxima. El enorme transatlántico interestelar zumbaba a su alrededor. Sus pasillos estaban repletos de seres procedentes de una docena de mundos que regresaban a los sistemas centrales. Su traje protector gris verdoso, estándar para los asesores coloniales, se sentía rígido después de tantos meses de uso constante. Aunque tuvo que admitir que eso favorecía su complexión atlética. Último llamado de embarque para pasajeros premium. Anunció el sistema de gastos generales en 6 idiomas diferentes. Por favor, diríjase a sus áreas de asientos designadas. Erik miró su billete. Primera clase, cortesía de la administración colonial como agradecimiento por su trabajo al establecer el nuevo puesto minero. Las ventajas de ser uno de los mejores ingenieros geológicos de la humanidad. Sonrió, anticipando el cómodo viaje a casa. Mientras se acercaba a la entrada de primera clase, notó que un anciano extraterrestre luchaba por permanecer en la fila de clase económica. La piel violeta del ser estaba profundamente arrugada y el dolor estaba grabado en rasgos que, aunque extraños, expresaban claramente sufrimiento. El anciano vestía un abrigo de color marrón intenso que había tenido mejores días, aunque conservaba cierta calidad digna. «Disculpe», dijo Erik acercándose al extraterrestre. «¿Estás bien?» Los 4 ojos pupilares del anciano parpadearon lentamente. «Solo una vieja espalda que no aprecia los viajes largos», respondió en un inglés perfecto, con una voz sorprendentemente melodiosa, a pesar de su evidente incomodidad. «No tienes de qué preocuparte, humano». Erik miró su billete premium y luego los asientos duros y estrechos de la clase económica. La decisión tomó menos de un segundo. «Señor, ¿le gustaría intercambiar asientos conmigo? Tengo un billete de primera clase». Los asientos se reclinan completamente y tienen funciones de masaje incorporadas. Los ojos del extraterrestre se abrieron de sorpresa. ¿Renunciarías a tu comodidad por un extraño? ¿Un extraño no humano además? Erik se encogió de hombros. «Tú lo necesitas más que yo. He dormido en formaciones rocosas durante meses. Un asiento normal no me matará». Por un momento, el anciano pareció quedarse sin palabras. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, aceptó. «Yo soy Teron y tú eres el ser humano más amable. Erik Jensen». Entregó su billete y cogió el pase económico de los mayores. «Disfruta el viaje». El asistente de vuelo, un humanoide delgado con piel iridiscente, presenció el intercambio con las cejas levantadas, pero procesó el intercambio sin comentarios. Mientras Erik se acomodaba en el estrecho asiento de la clase económica, encajado entre un comerciante mercuriano que roncaba y un diplomático venusino de aspecto nervioso, no pudo evitar sonreír. La mirada de alivio en el rostro de Taleron había valido la pena. El viaje transcurrió lentamente. Erik dormitaba intranquilo, leía informes en su tableta de datos y de vez en cuando estiraba las piernas en el estrecho pasillo. Durante uno de esos paseos se encontró con Taleron en el área de refrigerios. «Ah, mi benefactor», dijo el anciano cálidamente. «Debo agradecerte nuevamente. Mi vieja columna no se ha sentido tan bien en décadas». «Estoy encantado de poder ayudar», respondió Erik, sirviéndose una taza de café sintético. «Dime qué te trae desde las colonias». Teron preguntó. «Acabo de terminar de instalar una nueva operación minera en Próxima Colony. 18 meses de muestras de suelo, perforaciones de núcleos y discusiones con los administradores sobre los protocolos de seguridad». «Excelente trabajo», asintió Theon. «Los recursos son el elemento vital de la civilización, pero solo cuando se extraen de manera responsable». Algo en su forma de hablar hizo que Erik prestara más atención. «Suena como si supieras algo sobre ello». «He estudiado muchas cosas en mi larga vida», respondió Tearan con un gesto modesto, incluido el delicado equilibrio entre progreso y preservación.
Continuaron hablando mientras la nave navegaba por el hiperespacio. Eric se enteró de que Taleron había sido profesor de sistemas políticos comparativos en la Universidad Galáctica de Centuri Prime y había escrito extensamente sobre las relaciones entre las especies. Cuanto más hablaban, más se daba cuenta Eric de que estaba conversando con una de las mentes más perspicaces que había conocido en años. El problema de la expansión humana, decía Valerón, no es su ambición, que es admirable, sino su impaciencia. Han logrado en un siglo lo que a mi pueblo le llevó un milenio. ¿Es una crítica o un cumplido?, preguntó Eric con una media sonrisa. Quizás ambas cosas. Su especie me fascina. Tan joven y a la vez tan decidida. Tan capaz tanto de una tremenda amabilidad como de una agresividad aterradora. El sistema de anuncios de la nave los interrumpió, preparándose para la llegada a la estación central Terran. Todos los pasajeros, por favor, regresen a sus asientos para desacelerar. Al separarse, Taleron colocó una mano de 4 dedos sobre el hombro de Eric. No olvidaré su amabilidad, Eric Jensen. Horas después, mientras la enorme nave atracaba en la extensa estación espacial que orbitaba la Tierra, Eric recogió su escaso equipaje y se unió a los pasajeros que desembarcaban. Vio a Taleron en la rampa de salida, moviéndose lentamente a pesar de la comodidad de la primera clase. Permítame, dijo Eric, ofreciéndole el brazo para apoyarse. Muy amable, aceptó Taleron agradecido. Apenas habían bajado de la rampa cuando una formación de alienígenas de rostro severo y armadura brillante les bloqueó el paso. Su piel era del mismo tono violeta que sus expresiones de férrea disciplina. La multitud a su alrededor guardó silencio. Maldición, murmuró Eric. Rompí algún protocolo interestelar al ayudarte. Antes de que Taleron pudiera responder, la formación de guardia se abrió, revelando una figura imponente. Una mujer humanoide de piel turquesa y luminosos ojos dorados avanzó a grandes zancadas. Su traje azul plateado acentuaba un físico esbelto pero poderoso. Su presencia llamó la atención de todos en la sala de llegadas. Se dirigió directamente hacia ellos y Eric se tensó, preparándose para el problema. En cambio, su rostro se iluminó con una radiante sonrisa mientras corría hacia Teoron. «Abuelo», exclamó, abrazando tiernamente al anciano. «Gracias a Dios. Has llegado sano y salvo». Se giró hacia Eric, con esos ojos dorados, estudiándolo con intensa curiosidad. «Y tú debes ser el humano que cedió su asiento. El abuelo ya ha avisado de tu amabilidad». «No fue nada», dijo Eric, repentinamente cohibido. «Cualquiera habría hecho lo mismo». Su sonrisa se ensanchó. «Te aseguro que no lo harían. Soy Lusara, asesora científica real de la Confederación Teasiana, y has ayudado no solo a un anciano cualquiera, sino al antiguo gran canciller y a mi amado abuelo». Eric parpadeó sorprendido. «No tenía ni idea. Lo cual hace que tu gesto sea aún más significativo», respondió. El gran canciller viajó de incógnito para evitar precisamente este tipo de recibimiento. Ella hizo un gesto hacia los guardias, pero insistí en conocerlo personalmente. Valerón se rió entre dientes. «Mi nieta se preocupa demasiado». Con razón, Lusar respondió antes de volverse hacia Eric. «Mañana por la noche ofreceremos una recepción diplomática. ¿Nos haría el honor de asistir como nuestro invitado especial?». Antes de que Eric pudiera responder, Taleron añadió: «Me gustaría mucho continuar nuestra conversación en un entorno más cómodo». Mirando alternativamente al anciano estadista y a su cautivadora nieta, Eric se encontró asintiendo. «Me sentiría honrado». «Excelente», dijo Lusara. Sus ojos dorados se detuvieron en los de él. «Hasta mañana entonces». Mientras se marchaban, rodeados por su equipo de seguridad, Eric se quedó observándolos irse, preguntándose exactamente en qué se había metido. Con un simple acto de bondad, la embajada ocupó un nivel entero de la torre diplomática interestelar.
Su arquitectura combina curvas suaves con ángulos agudos de una manera que de alguna manera evoca tanto el agua como el cristal sin utilizar ninguno de los dos. Eric se ajustó su atuendo formal, un traje azul medianoche que la embajada había entregado en su apartamento esa mañana, junto con una nota escrita a mano de Luzara expresando su anticipación por su llegada. «¿Nombre y credenciales?», preguntó un guardia teasiano con rostro severo en la entrada. «Eric Jensen, soy invitado del asesor científico Lucera y del exalto canciller Tearin». La actitud del guardia cambió instantáneamente. «Ah, el benefactor humano. Se le espera, señor. Sígame, por favor». Eric fue conducido a través de una serie de cámaras donde se mezclaban diplomáticos de docenas de mundos. La iluminación cambió repentinamente para adaptarse a los distintos espectros visuales de los asistentes. Música ambiental suave reproducida desde fuentes ocultas. Una mezcla armoniosa de lo que sonaban como campanas submarinas e instrumentos de viento. «Eric Jensen», gritó la melodiosa voz de Tearen. El extraterrestre mayor se acercó, moviéndose con mucha más facilidad que en la nave. «Me encantaría que te unieras a nosotros». «No me lo perdería», respondió Eric, aceptando un vaso de líquido azul iridiscente de un camarero que pasaba. «Te ves mucho mejor». «Nuestras instalaciones médicas aquí son excelentes», dijo Taleron con un gesto que Eric interpretó como el equivalente extraterrestre de una sonrisa. «Y debo decir que te ves bastante distinguido con esa ropa formal». Antes de que Eric pudiera responder, un hombre humano con el uniforme del Cuerpo de Seguridad Diplomática de la Tierra se acercó a ellos. «Señor Jensen, un momento, por favor». Tearan asintió cortésmente. «Por supuesto, de todas formas debería saludar al embajador arcturiano. Hablaremos luego, Eric». Mientras el anciano se alejaba, el oficial de seguridad lo guió a una tranquila sala de espera. «Comandante James Blackwood», se presentó en voz baja. «Necesito hablar con usted sobre sus nuevos amigos». «¿Hay algún problema?», preguntó Eric, alerta al instante. «Potencialmente. Hemos estado monitoreando actividad inusual dentro de la delegación, comunicaciones cifradas, reuniones no programadas con representantes del sindicato Orión». La expresión de Blackwood permaneció neutral. «Necesitamos a alguien de adentro». «Y caí en sus manos», concluyó Eric. «¿Qué me pide exactamente que haga?» «Simplemente mantenga los ojos y los oídos abiertos. Acérquese a la asesora científica. Parece que ha mostrado un interés particular en usted. Informe cualquier cosa inusual». Eric frunció el ceño. «No soy un espía, comandante. No. Usted es un ciudadano leal que ha recibido un acceso sin precedentes a una situación potencialmente volátil». Blackwood deslizó un pequeño dispositivo en la mano de Eric. «Si nota algo preocupante, presione esto 2 veces. Lo rescataremos de inmediato». Antes de que Eric pudiera protestar más, Blackwood se disolvió entre la multitud, dejándolo con un peso incómodo en el bolsillo y sus pensamientos. «Ahí estás», dijo una voz melodiosa tras él. Eric se giró y vio a Luzara acercándose. Su piel turquesa brillaba contra un vestido plateado que ondeaba y reflejaba la luz con cada movimiento. Sus ojos dorados lo observaron con un interés manifiesto. «Empezaba a pensar que te habías perdido». «Solo estaba admirando el paisaje», respondió Eric, intentando apartar de su mente la advertencia de Blackwood. «Tu embajada es impresionante». «Espera a ver nuestro mundo», dijo ella, tomándolo del brazo con una familiaridad que le provocó una sorprendente calidez. Las ciudades flotantes de Teasia dejarían sin palabras incluso a un humano viajero como tú. ¿Es una invitación? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera considerarlas. Sus ojos dorados brillaron. «Podría ser. ¿Aceptarías?» Algo en su franqueza lo pilló desprevenido. Las culturas alienígenas solían tener diferentes enfoques sobre la atracción, pero la forma en que Luzara lo miraba trascendía las barreras de las especies. El interés en esos ojos dorados era inconfundible. «Quizás»,
respondió él, igualando su audacia. Dependiendo de la compañía, una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Yo personalmente me aseguraría de que tuvieras la experiencia cultural más completa posible. El doble sentido flotaba en el aire entre ellos, eléctrico e inconfundible. Ella lo guió por la recepción, presentándole a diplomáticos y funcionarios de una docena de mundos. Durante todo el proceso, su mano permaneció sobre su brazo, rozando ocasionalmente su cuerpo con el suyo de maneras que parecen a la vez casuales y deliberadas. Tu abuelo mencionó un proyecto conjunto entre humanos y teolasianos, dijo Eric mientras se detenían cerca de una ventana con vistas al brillante paisaje nocturno de la Tierra. Es por eso que realmente estoy aquí. Partí, admitió. Su trabajo sobre la extracción responsable de recursos se alinea perfectamente con una propuesta que he estado desarrollando. Pero ella se acercó más y su voz bajó a un susurro casi absoluto. Esa no es la única razón por la que quería volver a verte. Eric era profundamente consciente de su proximidad, del sutil aroma que le recordaba el aire del océano después de una tormenta. La advertencia de Blackwood resonó en su mente, pero cada vez le resultaba más difícil centrarse en las amenazas potenciales cuando se enfrentaba a una atracción tan inmediata. ¿Y cuáles serían las otras razones?, preguntó con la voz más áspera de lo que pretendía. Los humanos me fascinan, dijo ella, mientras sus dedos recorrían suavemente su brazo. La capacidad de tu especie para la amabilidad espontánea y para la conexión. No es algo que encontremos a menudo en la galaxia. No somos tan especiales, replicó Eric. ¿Tú hubieras hecho lo mismo, lo haría? Sus ojos dorados sostuvieron los de él. A los tesianos se les enseña desde la infancia a calcular las ventajas, a sopesar cada acción frente a sus beneficios potenciales. Actuaste puramente por compasión. Es refrescante. La conversación fue interrumpida por la llegada de Theoron acompañado de varios dignatarios. Ah, ahí estás, Lousara. El embajador de Arcturan tiene preguntas sobre el programa de intercambio cultural. Lousara suspiró suavemente. Su mano permaneció sobre el brazo de Eric. El deber llama. Pero nuestra conversación no ha terminado. Eric Jensen. De hecho, creo que apenas está empezando. Mientras ella se alejaba para reunirse con su abuelo, Eric se encontró observándola irse, dividido entre la atracción y la sospecha, entre las advertencias de Blackwood y sus propios instintos. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando aquí, ahora él estaba firmemente en el medio, atrapado entre las corrientes diplomáticas y la innegable atracción de algo que trascendía las maniobras políticas. 3 días después de la recepción en la embajada, Eric se encontró a bordo de la nave de investigación Equeries, con destino al disputado planeta Navara. La plataforma de observación de la nave ofrecía una vista espectacular de la Tierra alejándose detrás de ellos, mientras la joya azul verdosa se hacía más pequeña a medida que aceleraban hacia el punto de salto. Mientras admiraba la vista, la voz del Sera llegó desde detrás de él. Eric se giró y la encontró vestida con lo que parecía ser el equivalente a un atuendo informal. Una prenda fluida en tonos azul profundo que de alguna manera lograba ser modesta y atractiva al mismo tiempo. «Solo me despedí», respondió. No esperaba dejar la Tierra tan pronto. Después de haber pensado 2 veces en unirse a nuestra expedición, se acercó a él lo suficiente para que pudiera sentir el calor sutil que irradiaba su piel turquesa. De nada. Un planeta rico en recursos y en disputa con múltiples especies que compiten por el control. Suena como mi tipo de vacaciones. El perdedor se rió. El sonido recordaba a las campanillas de una suave brisa. Su uso específico del humor en situaciones tensas continúa fascinándome. Así es como nos las arreglamos, dijo Eric. Eso y la creencia irracional de que podemos arreglar cualquier cosa si nos esforzamos lo suficiente. Quizás no sea tan descabellado. Sus ojos dorados lo estudiaron con esa intensidad ahora familiar. Su experiencia en la extracción sostenible de recursos es precisamente lo que Noah necesita.
Las reclamaciones en competencia del Imperio Draconiano y el colectivo arcturiano nos han llevado al borde de un conflicto interestelar. ¿Y dónde se sitúan los teasianos en todo esto? Somos mediadores, explicó. Partes neutrales sin reivindicaciones territoriales. Nuestro interés es puramente científico y humanitario. Había algo en su tono que hizo a Eric sospechar que había algo más en la historia. Antes de que pudiera presionar más, la iluminación de la nave se atenuó brevemente, señalando que se acercaban al punto de salto. Deberías prepararte, dijo Luzara, colocando una mano sobre su brazo. El primer salto puede ser desorientador para los humanos. He hecho muchos saltos FTL, le aseguró Eric. Así no. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre su brazo. La tecnología de salto lasiana funciona de forma diferente. Es más eficiente, pero afecta a las distintas especies de distintas maneras. El sistema de anuncios de la nave emitió un suave pitido. La secuencia de salto se iniciará en 30 segundos. Todo el personal, por favor, abróchense los cinturones. Lara guió a Eric a un asiento reclinado y tomó el que estaba a su lado. Cierren los ojos y concéntrense en su respiración, les indicó. La sensación pasó rápidamente. Al llegar la cuenta regresiva a 0, Eric sintió una repentina presión en todo el cuerpo, como si lo comprimieran y expandieran simultáneamente. Colores para los que no tenían nombre brillaron tras sus párpados cerrados. Y por un breve y aterrador instante, sintió como si su conciencia se desgarrara en innumerables fragmentos. Entonces, de repente, todo terminó. Jadeó y abrió los ojos para encontrarse con Luzara observándolo con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, con la mano fría contra su frente. Fue intenso, logró mantener la voz firme. Lo manejaste extraordinariamente bien, dijo, con un tono genuinamente impresionado. La mayoría de los no talianos experimentan náuseas intensas o psicosis temporal la primera vez. Suerte. A mí, murmuró Eric, recuperando lentamente la compostura. ¿Por qué afecta a las distintas especies de forma distinta? Una sombra cubrió el rostro de Luzar. Tiene que ver con nuestra biología única. La tecnología de salto fue diseñada para una fisiología diferente a la humana. ¿Cómo exactamente? Lara dudó, pero pareció tomar una decisión. Quizás sea hora de que te lo muestre. Se puso de pie, ofreciéndole la mano. Acompáñame a mi laboratorio. Hay algo que deberías ver. El laboratorio ocupaba una parte importante de la cubierta de investigación de la nave. Varios equipos zumbaban y pulsaban, muchos de ellos desconocidos para Eric a pesar de su formación técnica. Una pared estaba dominada por lo que parecían ser acuarios llenos de un fluido luminiscente. Los lasianos parecen humanoides, comenzó Luzara, activando una pantalla holográfica. Pero nuestra biología es fundamentalmente diferente. La pantalla mostraba una imagen giratoria de lo que Eric supuso que era la anatomía teyana. Evolucionamos a partir de ancestros semiacuáticos. Nuestra estructura celular contiene propiedades que se encuentran más comúnmente en ciertos organismos marinos. Fascinante, dijo Eric genuinamente intrigado. ¿Pero qué tiene esto que ver con la tecnología de salto o por qué estoy realmente aquí? Los ojos dorados de Lara se encontraron con los suyos. En aproximadamente 6 meses, nuestro sistema pasará por un cinturón de radiación que ocurre una vez cada 3 siglos. Para la mayoría de las especies, es simplemente un evento astronómico espectacular. Para los tesianos, es potencialmente catastrófico. La radiación afecta tu estructura celular única, supuso Eric. Sí, altera nuestra capacidad de mantener la cohesión celular. En términos simples, comenzamos a disolvernos. Su voz permaneció clínica, pero Eric podía sentir el miedo subyacente. Nuestros científicos llevan décadas buscando una solución. ¿Y crees que los humanos tenemos la clave de alguna manera? Su especie posee una notable adaptabilidad genética. Sus capacidades de regeneración celular no se parecen a nada que hayamos conocido hasta ahora. Ella se acercó más.
Cuando mi abuelo regresó y me contó de tu bondad espontánea, me sentí intrigado. Cuando investigué sus antecedentes y descubrí su experiencia en gestión de recursos e ingeniería geológica, supe que usted era exactamente lo que necesitábamos para el proyecto Nova. Eso es parte de ello, admitió, pero también de nuestra investigación de supervivencia. Novara contiene minerales raros que nuestros científicos creen que podrían ayudar a crear un tratamiento protector contra la radiación. Su experiencia podría ayudarnos a extraer esos recursos sin destruir el planeta ni desencadenar una guerra interestelar. Eric absorbió esta información, comprendiendo de repente el peso detrás del interés de Lousara en él. Sin embargo, extrañamente, en lugar de sentirse manipulado, sintió una conexión más profunda. Su vulnerabilidad, su disposición a compartir el mayor miedo de su especie, conmovió algo en él. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó suavemente. Porque no quiero secretos entre nosotros, respondió ella con voz igualmente suave. Ella se acercó más y sus ojos dorados sostuvieron los de él. Puede que mi interés inicial en ti fuera calculado, Eric. Pero lo que siento ahora es todo lo contrario. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Eric se encontró tratando de alcanzarla, atraído por algo que trascendía las especies o los objetivos de la misión. Sus labios se encontraron en un beso que parecía al mismo tiempo extraño y perfectamente natural. Su piel fresca contra la de él, su aroma envolviéndolo como la niebla del océano. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Lousara susurró: «He estudiado extensamente las costumbres humanas, pero experimentarlas de primera mano es bastante diferente». ¿Diferente bueno o diferente malo?, Eric preguntó, con su brazo todavía alrededor de su cintura. Definitivamente bueno, respondió ella con una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara. Aunque creo que se necesita más investigación. Mientras se acercaban nuevamente, el sistema de alarma del barco de repente empezó a sonar. «Atención a todo el personal», se escuchó la voz del capitán. «Se aproximan embarcaciones no identificadas. Toda la tripulación a puestos de emergencia. Esto no es un simulacro». La expresión del perdedor pasó de la pasión a la preocupación en un instante. «No deberíamos habernos encontrado con nadie tan lejos», dijo mientras ya se dirigía al panel de comunicación. «Algo anda mal». Eric siguió el momento destrozado, pero la conexión entre ellos indudablemente se fortaleció. Cualquiera que fuera el destino, lo afrontarían juntos. El puente de Acuario era un modelo de caos controlado. Cuando Eric y Lousara llegaron, los miembros de la tripulación de Teasian se movieron con eficiencia practicada entre las pantallas holográficas y los paneles de control. En el centro, el capitán Nevin, un teasiano alto, de rostro severo y piel de color índigo intenso, estaba revisando las proyecciones tácticas. «Informe», exigió Lousara, pasando instantáneamente de la mujer vulnerable de hacía unos momentos a la asesora científica autorizada. «3 buques de guerra draconianos en curso de intercepción», respondió el capitán Nevin con voz tranquila a pesar de la gravedad de la situación. «Nos están llamando y exigiendo que abandonemos el FTL para realizar una inspección». Eric estudió la exhibición táctica. Las naves draconianas estaban dispuestas en una clásica formación de pince diseñada para cortar las rutas de escape. «Nos estaban esperando», observó. «Esta no es una patrulla al azar». «De acuerdo», dijo Lousara con tristeza. «Abra un canal, capitán». La pantalla principal cobró vida y reveló un comandante draconiano. A diferencia de los humanoides teolasianos, los draconianos se parecían a los antiguos reptiles de la Tierra. Piel escamosa, pupilas verticales y una prominente cresta de espinas que va desde la cabeza hasta la espalda. Este ejemplar en particular tenía escamas del color del cobre bruñido y vestía un uniforme elaborado adornado con lo que parecían ser trofeos de batalla. «Soy el comandante Berex de la flota imperial draconiana», anunció el extraterrestre, con su voz siendo un siseo retumbante. «Su nave está invadiendo un espacio en disputa».
Prepárese para ser abordado e inspeccionado. El perdedor dio un paso adelante. Comandante, le presento al asesor científico Lucara de la Confederación. Estamos en una misión de investigación autorizada a Navarra, aprobada por el Consejo Galáctico. No tenemos ninguna intención hostil. La autoridad del Consejo no es reconocida en este sector, respondió Beric con desdén. Nuestra información sugiere que usted lleva tecnología armamentística destinada a ser desplegada en Novara. Eso es absurdo, replicó Lusara. Somos un barco de investigación. Los rasgos reptilianos del draconiano se retorcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Entonces no tendrás objeción a una inspección. Cumpla dentro de 5 minutos o deshabilitaremos sus motores y abordaremos por la fuerza. La transmisión se cortó abruptamente. ¿Opciones? El capitán Non preguntó, volviéndose hacia Lusara. No podemos superarlos, dijo mientras estudiaba el despliegue táctico. Y si nos abordan, descubrirán nuestra investigación sobre el escudo de radiación. Los draconianos usarían ese conocimiento como palanca contra nosotros. Eric dio un paso adelante. Déjame hablar con ellos. Todas las miradas desde el puente se volvieron hacia él. Con todo respeto, señor Jensen, dijo el capitán Nevan, esta es una situación diplomática delicada. Exactamente, respondió Eric. Y ahora mismo, necesitas un comodín. Los draconianos esperan una diplomacia teyana, mesurada, calculada y predecible. No esperan una perspectiva humana. Lucro lo estudió por un momento y luego asintió. Él tiene razón. Los draconianos respetan la fuerza y la franqueza. La diplomacia humana podría desequilibrarlos. ¿Cuál es tu plan? El capitán Nevan preguntó escépticamente. Solicitaré subir a bordo de su barco como representante neutral, explicó Eric. Los draconianos valoran la confrontación cara a cara. Lo consideran honorable. Una vez allí, puedo evaluar sus verdaderas intenciones y tal vez negociar un acuerdo. Es demasiado peligroso, protestó Lusara. Si descubren que estás trabajando con nosotros, entonces les explicaré que no es así, replicó Eric. Soy un experto en geología humana que se dirige a Novara para evaluar sus recursos para posibles intereses en la Tierra. Eso ni siquiera es una mentira. El capitán Nean y Lusara intercambiaron miradas. Podría funcionar, admitió el capitán de mala gana. Tenemos 3 minutos antes de que esperen una respuesta, dijo Lara. Ella apartó a Eric y bajó la voz. Esto es innecesariamente arriesgado. Podríamos intentar superarlos en maniobras y provocar un incidente interestelar. Eric meneó la cabeza. Créeme, Lusara. A veces el mejor enfoque es el directo. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Preocupación, sí, pero también una confianza cada vez más profunda. Muy bien, concedió ella. Pero usarás un rastreador subdérmico. Si algo sale mal, sabrás exactamente dónde encontrarme, finalizó con una sonrisa tranquilizadora. 20 minutos después, Eric se encontró a bordo de una lanzadera teasiana acercándose al buque de guerra draconiano más grande. La nave era toda de ángulos agudos y conjuntos de armas que sobresalían. Su casco era de un rojo metálico oscuro que parecía absorber en lugar de reflejar la luz de las estrellas distantes. Mientras el transbordador atracaba, la voz de Lusar llegó a través de su auricular. Recuerda, los draconianos respetan la fuerza, pero castigan la debilidad percibida. No te rindas, pero no desafíes su autoridad directamente. Entiendo, respondió Eric suavemente, confiado pero no arrogante. Y Eric, su voz se suavizó. Ten cuidado. La puerta del transbordador se abrió con un silbido, revelando 2 imponentes guardias draconianos. Su armadura estaba adornada con lo que parecían ser fragmentos de huesos reales, trofeos de conflictos anteriores, supuso Eric. Sigue, ordenó un guardia en tono burdo. Eric fue conducido a través de pasillos que parecían diseñados para intimidar. Poca iluminación,
sistemas de armas expuestos y paredes decoradas con lo que sospechaba firmemente que eran verdaderos trofeos de batalla. El aire era incómodamente cálido y tenía un olor almizclado que le recordaba a las regiones desérticas de la Tierra. Finalmente llegaron a lo que parecía ser un centro de comando. El comandante Beric se encontraba en una plataforma elevada rodeado de subordinados que operaban varias estaciones de control. El emisario humano, anunció uno de los guardias. Beric se giró y sus ojos de reptil se entrecerraron mientras estudiaba a Eric. Curioso. Esperaba negociadores tesianos, no un humano. No soy un negociador, respondió Eric tranquilamente. Soy un ingeniero geólogo que se dirige a Navarra para evaluar su potencial de recursos para los intereses de la Tierra. Los teasianos simplemente proporcionan transporte como parte de nuestro programa de intercambio científico mutuo. La Tierra no tiene presencia autorizada en Navarra, dijo Beric, mientras rodeaba lentamente a Eric. El planeta cae bajo protección draconiana. ¿Según quién? Eric preguntó, manteniendo el contacto visual a pesar de la presencia intimidante del comandante. El Consejo Galáctico reconoce a Novara como territorio neutral, en espera de la evaluación de recursos. El Consejo es débil, susurró Beric. Dividirían las riquezas de la galaxia entre especies que no las merecen. Tal vez, admitió Eric, recordando el consejo de Luzar de no desafiar directamente su autoridad. Pero también evitan conflictos innecesarios. Seguramente el Imperio no quiere una guerra por un solo planeta. Beric emitió un sonido que podría haber sido una risa. Hablas con valentía para alguien rodeado de guerreros draconianos. Hablo con sinceridad, replicó Eric. Esa es la forma humana. Algo cambió en el comportamiento de Bari. Un cambio sutil en la postura, una ligera inclinación de la cabeza. Humanos, dijo casi pensativo. Su especie es joven, pero se han expandido rápidamente. Algunos en el Imperio los consideran una amenaza potencial. Nosotros preferimos considerarnos aliados potenciales, respondió Eric. No tenemos ningún problema con el Imperio draconiano. Aún así, os alisáis con los teasianos. Nos aliamos con el conocimiento y el progreso, corrigió Eric. La misión a Navarra beneficia a todas las especies, incluidos los draconianos. Los recursos del planeta podrían hacer avanzar la tecnología médica en toda la galaxia. Beric lo estudió por un largo momento y luego se dio la vuelta abruptamente. Permanecerá aquí mientras verificamos sus afirmaciones. Si has mentido, no saldrás vivo de esta nave. Mientras el comandante se alejaba, Eric mantuvo la compostura mientras calculaba para sí sus opciones. La táctica diplomática les había dado tiempo, pero ahora era un rehén. Y en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, Luzara y el Acuario esperaban, su destino ligado a su éxito o fracaso. Eric había estado confinado en un reducido espacio durante varias horas. Cuando la puerta finalmente se abrió con un siseo, entró el comandante Varax, flanqueado por dos guardias cuya armadura ceremonial sugería algo más formal que un simple traslado de prisioneros. Sus afirmaciones han sido parcialmente verificadas, anunció Beric, observando a Eric con esas inquietantes pupilas verticales. La nave tealasiana, en efecto, no lleva tecnología armamentística que nuestros escáneres puedan detectar. Como te dije, respondió Eric con serenidad. Sin embargo, Bari continuó, nuestra inteligencia sigue convencida de que esta misión a Navarra tiene motivos ocultos. Los teasianos no se involucran en empresas puramente altruistas. Eric mantuvo una expresión neutral. ¿Qué pasa ahora? La boca del comandante draconiano se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando hileras de dientes cerrados. Propongo una solución que honra nuestras tradiciones y respeta los protocolos diplomáticos. El Ket. No estoy familiarizado con el término la prueba de mérito. Beric explicó una antigua costumbre draconiana. Cuando dos partes disputan territorio o recursos, un campeón puede someterse a la prueba para demostrar el mérito de sus reclamos. Eric sintió un escalofrío a pesar del calor opresivo de la nave.
¿Y en qué consiste esta prueba? Una serie de desafíos que ponen a prueba la fuerza, la resistencia y la astucia. Los ojos de Berex brillaron. Si tienen éxito, permitiremos que la nave teyana se dirija a Novara sin obstáculos. Si fracasan, dejó la consecuencia sin mencionar. Y si me niego, no tendremos más remedio que abordar la nave para una inspección más exhaustiva. Una a la que es poco probable que sobrevivan. La amenaza era clara. Eric pensó en Lousara, en el acuario que esperaba en el vacío, del pueblo teasiano enfrentándose a la extinción por el cinturón de radiación que se acercaba. Acepto, dijo con firmeza. Beric pareció momentáneamente sorprendido más que complacido. Excelente. Pocos no draconianos se han ofrecido como voluntarios para el Ketra. Menos aún han sobrevivido. No soy la mayoría de los no draconianos, respondió Eric. Soy humano. Tú también lo eres, reconoció Vareric con lo que casi parecía respeto. Prepárate. El juicio comienza en 1 hora. Tras la partida del comandante, Eric pudo contactar con el Equeries. El rostro de Lucera apareció en la pequeña pantalla. La preocupación era evidente en sus ojos dorados. Eric, ¿estás bien? Hemos estado monitoreando las comunicaciones, pero estoy bien, le aseguró. Pero ha habido una complicación. Los draconianos insisten en algo llamado Ketra. Su expresión se tornó alarmante. La prueba de valía. Eric, no es posible. Ya lo acepté. Es una locura. El Ketra fue diseñado para la fisiología draconiana. Su fuerza, su tolerancia al calor. Estarás en grave desventaja. Tal vez, concedió Eric, pero es nuestra única opción. Si me niego, abordarán el Equeries y lo descubrirán todo. El rostro de Lousara se suavizó. Debe haber otra manera. A veces el enfoque directo es mejor. ¿Recuerdas? Intentó sonar más seguro de lo que sentía. Además, los humanos son más adaptables de lo que crees. Es como nuestra especialidad. Guardó silencio un momento. El Ketbar suele tener 3 etapas. La primera prueba la fuerza física, la segunda la resistencia ante extremos ambientales y la tercera el pensamiento estratégico bajo presión. ¿Algún consejo? Los draconianos respetan la determinación por encima de todo. Incluso si te superan, nunca muestres debilidad, bajó la voz. Y Eric, vuelve conmigo. La simple declaración tenía un peso que su corazón latía más rápido. Contad con ello. La transmisión terminó, y Eric dedicó el tiempo restante a prepararse mentalmente. Sus años trabajando en duros mundos coloniales lo habían endurecido físicamente, pero no se hacía ilusiones de igualar la fuerza draconiana. Tendría que ser astuto para usar la adaptabilidad humana en su beneficio. Cuando los guardias fueron a buscarlo, lo condujeron a una vasta cámara en las profundidades de la nave. El espacio era circular con gradas que rodeaban una arena central. Docenas de draconianos llenaban los asientos, sus escamas brillando bajo la luz rojiza. El aire era aún más caluroso allí, casi sofocante. Beric estaba de pie en el centro de la arena. A su lado había un guerrero draconiano, al menos una cabeza más alto que el comandante, con escamas negras azabache y brazos musculosos. El humano acepta el KTH Bra, anunció Vic a la multitud reunida. Su oponente para la primera prueba es Krell, campeón de la Guardia Imperial. El enorme guerrero draconiano dio un paso al frente, mirando a Eric con evidente desdén. La primera prueba es simple, explicó Berex. Una prueba de fuerza y habilidad en el combate. La victoria se consigue cuando un adversario ya no puede continuar o se rinde. Eric se quitó la chaqueta, muy consciente de cómo su físico humano debía aparecer ante la audiencia reptil. Aunque sus años de trabajo de campo le habían proporcionado una fuerza considerable, parecía realmente frágil al lado de los imponentes Krell. Comienza, ordenó Berex, dando un paso atrás. Krell cargó de inmediato, moviéndose con una velocidad sorprendente para su tamaño.
Eric apenas esquivó el primer ataque, rodando hacia un lado cuando el puño del draconiano golpeó el suelo donde había estado parado, dejando una abolladura visible en el metal. La multitud rugió en señal de aprobación. Eric sabía que no podía igualar el poder puro del extraterrestre. En lugar de eso, necesitaba usar la fuerza draconiana contra él. Mientras Krell atacaba nuevamente, Eric esperó hasta el último momento posible antes de dar un paso al costado, usando el impulso de su oponente para hacerlo tambalearse hacia adelante. La maniobra le dio a Eric como máximo unos segundos. Krell se recuperó rápidamente. Su rostro de reptil se contorsionó de rabia. Esta vez, cuando atacó, sus movimientos fueron más controlados, lo que obligó a Eric a adoptar un patrón defensivo de esquivas y retiradas. «El humano corre». Alguien gritó desde la multitud. «¡Cobarde!». Eric ignoró la burla y se concentró en estudiar los movimientos de su oponente. Krell era poderoso pero predecible, favoreciendo su lado derecho y telegrafiando sus ataques con una ligera tensión en las espinas de sus hombros. Cuando Krell volvió a abalanzarse, Eric estaba listo. En lugar de retirarse, avanzó hacia el draconiano, agachándose bajo el enorme brazo y asestando un golpe preciso en un punto justo debajo de la caja torácica de Krell, un punto vulnerable en muchas especies de reptiles que había encontrado durante su trabajo colonial. El efecto fue inmediato. Krell jadeó, aturdido por un momento. Eric aprovechó su ventaja, apuntando al mismo punto de presión con 2 golpes más rápidos antes de alejarse del golpe de represalia del draconiano. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la efectividad del humano. Krell se recuperó, pero ahora se movía con más cautela. El respeto reemplazó al desprecio anterior en sus ojos. La pelea continuó con Eric usando su agilidad superior y conocimiento de xenobiología para contrarrestar la abrumadora fuerza del draconiano. Los minutos se convirtieron en horas. Los músculos de Eric ardían de fatiga y su reacción se hacía más lenta. Un golpe roce de Krell lo envió al suelo de la arena, con un fuerte sabor a sangre en su boca. La multitud draconiana rugió, sintiendo que el final estaba cerca. Mientras Krell se acercaba para asestar el golpe final, Eric recordó las palabras de Lusara. Los draconianos respetan la determinación por encima de todo. Nunca muestres debilidad. Haciendo uso de sus últimas reservas de fuerza, Eric se puso de pie. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo, pero su postura era firme y su mirada inquebrantable. «Eso es todo lo que tienes». Lo desafió, y su voz se escuchó en la arena repentinamente silenciosa. Krell hizo una pausa, sorprendido por la resistencia del humano. Entonces, sorprendentemente, el guerrero draconiano hizo algo inesperado. Se rió, con un sonido áspero y calificativo, e inclinó ligeramente la cabeza. «El humano se pone de pie», anunció Krell a la multitud. «Lucha con honor y astucia. Reconozco su valor». Un murmullo de sorpresa recorrió al público. Beric dio un paso adelante con expresión ilegible. «El primer juicio ha concluido», declaró él. «Comandante, el humano se ha ganado el derecho a pasar a la segunda prueba». Mientras Eric era sacado de la arena para recuperarse antes del siguiente desafío, escuchó susurros entre los espectadores draconianos. No hablaron de su debilidad, sino de su inesperada resistencia, de su enfoque táctico, de su negativa a rendirse a pesar de estar superado. En su alojamiento temporal, un dron médico trató sus heridas. El cuerpo de Eric dolía, pero una sensación de logro atenuaba el dolor. Había pasado la primera prueba, no superando a su oponente, sino demostrando la combinación exclusivamente humana de adaptabilidad, pensamiento táctico y pura determinación obstinada. Uno menos, faltan 2, pensó, y en algún lugar allá afuera, Lusara estaba esperando. La segunda prueba pondrá a prueba la resistencia frente a condiciones ambientales extremas, anunció Varex varias horas después. Eric estaba en la entrada de lo que parecía ser una cámara de simulación ambiental. Su cuerpo aún le dolía por la prueba de combate,
pero la tecnología médica draconiana había acelerado considerablemente su curación. Los draconianos evolucionaron en un mundo con temperaturas promedio que los humanos considerarían insoportables, continuó Beric. Esta cámara reproduce las condiciones de nuestras zonas de crianza ancestrales, las llanuras volcánicas de la época dorada de Draco. La puerta se abrió, revelando un paisaje infernal de rocas al rojo vivo y charcos burbujeantes de lo que parecía ser azufre fundido. El calor salió en una ola sofocante. Tu tarea es sencilla, dijo Beric. Llega al marcador que está al otro lado de la cámara. Los controles ambientales aumentarán gradualmente la temperatura y los niveles de gases tóxicos a medida que avances. Eric estudió el terreno. La cámara tenía quizás 50 metros de ancho, pero el camino era traicionero. Estrechos puentes de piedra sobre pozos burbujeantes, formaciones rocosas de aspecto inestable, y lo peor de todo, ninguna protección aparente contra el calor. Impresionante, dijo una voz familiar. Eric se giró y encontró a Krelg, su oponente de la primera prueba, observando junto a otros oficiales draconianos. Pocos no draconianos intentarían siquiera este desafío. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Eric a Varys. Hasta que triunfes, fracases o te rindas, respondió el comandante con esa sonrisa que dejaba ver los dientes, casi sin expresión. Eric asintió y se quitó la camisa, dejando solo una camiseta interior ligera. Rasgó la prenda en tiras, remojando varias en un dispensador de agua cercano y envolviéndolas alrededor de su cabeza, cuello y muñecas. Lugares donde los vasos sanguíneos discurrían cerca de la piel. Una técnica de enfriamiento primitiva, observó un oficial draconiano con desdén. Efectiva, sin embargo, replicó Krelg, observando con interés. Eric se acercó a la entrada de la cámara, sintiendo el calor abrasador en el rostro. Pensó en Luzara, en los teasianos en peligro de extinción, en el simple acto de bondad en una nave de transporte que lo había traído hasta allí. Respiró hondo y entró en la infierno. El calor lo golpeó como un puñetazo. Incluso con sus improvisadas medidas de enfriamiento, el sudor le latía la piel al instante. El aire era enrarecido y ácido, quemándole los pulmones con cada respiración. Un paso a la vez, se dijo, concentrándose en el desafío inmediato en lugar de la abrumadora distancia. El primer tramo fue relativamente sencillo, un sendero de roca volcánica negra rodeado de charcos burbujeantes de líquido sulfuroso. Sin embargo, a medida que avanzaba, el terreno se volvía cada vez más traicionero. Rocas que parecían sólidas se desmoronaban bajo su peso. Bolsas de gas tóxico estallaban sin previo aviso. A mitad de camino, los controles ambientales aumentaron según lo prometido. La temperatura subió varios grados y el aire se enrareció. La visión de Eric se nubló, con los pulmones entorpecidos. Volvió a humedecer sus vendajes refrigerantes improvisados con su propio sudor. La humedad se evaporó casi al instante en el calor infernal. A pesar de su incomodidad, notó algo. Patrones en el diseño de la cámara. Los caminos más estables estaban marcados por sutiles diferencias en la coloración de la roca. Las erupciones de gas eran precedidas por tenues vibraciones. El desafío draconiano. No se trataba solo de soportar el calor. Se trataba de observación y adaptación. Gracias a estos conocimientos, Eric progresó más rápido, aunque cada paso requería más esfuerzo que el anterior. Su cuerpo estaba llegando a sus límites, pero su mente se mantenía aguda, calculadora, observando. A 3/4 del camino, el desastre lo azotó. Un tramo del sendero se derrumbó bajo él, hundiendo su pierna derecha en un charco de líquido hirviente. El dolor lo recorrió mientras se impulsaba frenéticamente de nuevo a tierra firme. La piel de su pantorrilla se le quemó al instante. Desde el área de observación, escuchó murmullos. Los draconianos esperaban que se rindiera ahora. Quizás cualquier ser racional lo haría. Pero Eric Jensen no era un ser cualquiera. Era humano, una especie que había sobrevivido a edades de hielo y desiertos abrasadores,
que había escalado las montañas más altas y se había sumergido en los océanos más profundos mucho antes de que existiera la tecnología para protegerlos. Apretando los dientes contra el dolor, Eric fabricó un tosco bastón con escombros y continuó, cojeando pero decidido. Cada paso era una agonía, pero se negó a detenerse, se negó a mostrar debilidad. Cuando finalmente llegó al marcador, un sencillo pilar al otro lado de la cámara, colocó la mano sobre él y se permitió un instante de triunfo antes de que la oscuridad en los límites de su visión se cerrara. Despertó en la enfermería. El dolor de la pierna se redujo a un latido sordo. Un médico draconiano le aplicaba un compuesto regenerativo en la quemadura. El humano despierta, anunció el médico, retrocediendo. Beric se acercó, observando a Eric con lo que podría haber sido un nuevo respeto. Has completado la segunda prueba. Pocos no draconianos lo han hecho. ¿Qué sigue?, preguntó Eric, su voz desde el aire tóxico. Descansa. La prueba final comienza mañana. Barry hizo una pausa. Tu amigo Teasiano ha solicitado hablar contigo. Una pantalla se activó, revelando el rostro preocupado de Luzara. Eric, tus signos vitales fluctuaban de forma descontrolada. ¿Estás bien? He estado mejor, admitió con una débil sonrisa. Pero pasé la segunda prueba. El desafío ambiental. Sus ojos dorados se abrieron de par en par. Eso no tiene precedentes para un humano. Solo falta una, dijo Eric. La prueba estratégica, ¿verdad? Sí, pero no es lo que cabría esperar, advirtió. La estrategia draconiana no se trata solo de tácticas militares. Se trata de comprender la naturaleza del oponente y explotarla. Su conversación se interrumpió cuando Barry regresó. Basta. El humano necesita descansar antes del desafío final. Al oscurecerse la pantalla, Eric vislumbró algo inesperado. Una multitud creciente de oficiales draconianos detrás de Varax, observándolo con curiosidad. La noticia de su actuación se había extendido por toda la nave. A la mañana siguiente, Eric fue conducido a otra cámara, esta llena de pantallas holográficas y lo que parecía ser un tablero táctico tridimensional. Barry esperaba junto a un draconiano mayor cuyas escamas se habían desvanecido hasta adquirir un tono cobrizo pálido. Este es el sabio de guerra Trax, presentó Varric. Nunca ha sido derrotado en combate estratégico Ketra. El anciano draconiano inclinó ligeramente la cabeza. He estudiado tu especie, humano. Tu historia militar es caótica, pero fascinante. La prueba final es el dominio estratégico Ketrabar. Beric explicó, comandarás una flota simulada contra el sabio guerrero Trax. La victoria se consigue destruyendo la nave insignia del oponente o forzando la rendición. Eric estudió el tablero táctico. La simulación representaba un sistema estelar complejo con múltiples planetas, campos de asteroides y nebulosas. Su flota, marcada en azul, estaba posicionada en un borde, mientras que la flota roja de Trax esperaba en el lado opuesto. Sus fuerzas son equivalentes en potencia de fuego, continuó Beric. La diferencia estará únicamente en la estrategia. Eric asintió, tomando posición ante la interfaz de control. Al familiarizarse con los comandos, notó algo interesante. La doctrina táctica draconiana mostrada en el sistema era rígidamente jerárquica, con cadenas de mando claras y formaciones predeterminadas. La simulación comenzó. Trax desplegó inmediatamente sus fuerzas en un movimiento de pinza clásico, intentando rodear la flota de Eric. Era una estrategia draconiana de manual. Una fuerza abrumadora aplicada con precisión. En lugar de contraatacar directamente, Eric hizo algo inesperado. Dividió su flota en unidades más pequeñas y ágiles y las dispersó por todo el sistema utilizando planetas y campos de asteroides como cobertura. Las pulgas humanas, comentó alguien entre el creciente público de oficiales. No, respondió Krell, observando atentamente. Se adapta. Lo que siguió fue una clase magistral de guerra asimétrica.
Eric usó sus unidades más pequeñas para hostigar a la fuerza principal de Thrax, atacando con rapidez y retirándose antes de que los draconianos pudieran desplegar su superior potencia de fuego. Utilizó las características naturales del sistema, pozos de gravedad, cinturones de radiación y densos campos de asteroides para tender trampas y emboscadas. Thrax era un estratega brillante, ajustando su enfoque varias veces, pero cada vez Eric cambiaba de táctica, sin permitir que el sabio de guerra estableciera la batalla preparada que la doctrina draconiana favorecía. Fascinante, comentó Thrax después de que las fuerzas de Eric ejecutaran una maniobra particularmente audaz utilizando la gravedad de un gigante gaseoso para lanzar varias naves tras las líneas draconianas. Luchas como ningún oponente al que me he enfrentado. Los humanos no creen en la lucha justa, respondió Eric. Creemos en ganar. La batalla continuó durante horas, una compleja danza de movimientos y contraataques. El público de oficiales draconianos aumentó, muchos de ellos con dispositivos de grabación para estudiar las tácticas poco convencionales del humano. Finalmente, Eric activó su trampa. Tras atraer gradualmente a las fuerzas de Thrax a una nebulosa donde los sensores estaban comprometidos, reveló su nave insignia, camuflada como una nave de apoyo menor justo detrás de la nave de mando draconiana. En la simulación, las armas apuntaron. Jaque mate, dijo Eric. Thrax estudió el tablero durante un largo momento y luego inclinó la cabeza. Lo concedo. Un humano impresionante. Un murmullo recorrió a los draconianos reunidos. Barik dio un paso al frente, con expresión indescifrable. El Kate Bra está completo, anunció. El humano ha prevalecido en las 3 pruebas. Como prometió, la nave puede proceder a Navara sin obstáculos. Los oficiales reunidos se golpearon las placas pectorales en un gesto de respeto que no requería traducción. Mientras Eric era escoltado de vuelta para prepararse para su regreso a Lequeries, Krell se puso a su lado. Has causado una gran impresión, humano, dijo el guerrero. Se habla entre los jóvenes, oficiales de establecer relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Eso sería un avance bienvenido, respondió Eric. Los humanos y los draconianos tienen más en común de lo que cualquiera de los dos bandos podría pensar. Quizás, asintió Krell. Su capacidad de adaptación a las especies es impresionante. Algunos incluso podrían decir que es una amenaza o un valioso aliado, replicó Eric. Krell volvió a emitir ese sonido de risa áspera. En efecto. Buen viaje, Eric Jensen. Sospecho que nos volveremos a encontrar. Horas más tarde, mientras el transbordador lo llevaba de regreso a Lequeries, Eric reflexionó sobre el inesperado avance diplomático. Su misión había sido asegurar el paso a Novara para él, pero había logrado algo potencialmente mucho mayor. Los primeros pasos hacia una alianza entre los humanos y una de las especies más poderosas de la galaxia. Cuando el acuario apareció a la vista, pensó en Lara esperando a bordo y sonrió. A veces, los viajes más importantes comienzan con los actos de bondad más simples, como cederle un asiento cómodo a un anciano extraterrestre con dolor de espalda. 6 meses después, Eric se encontraba en la plataforma de observación de la ciudad capital de Seous, Aquatica, observando cómo la brillante cortina de energía del cinturón de radiación pasaba inofensivamente a través de la atmósfera del planeta. El escudo protector desarrollado a partir de los minerales que habían extraído de Navara brillaba con una sutil luminiscencia azul mientras neutralizaba la radiación dañina. Es hermoso a su manera, dijo Lusara, uniéndose a él en la ventana. Algo que podría habernos destruido se transformó en un espectáculo. Eric sonrió, tomándole la mano. Su piel turquesa contrastaba agradablemente con la de él mientras sus dedos se entrelazaban. Eso es lo que me encanta de tu gente. Ves la belleza incluso en el desastre potencial. Y lo que me encanta de los humanos es cómo transforman los desastres en oportunidades. Ella se apoyó contra él, su cuerpo encajando perfectamente contra el de él. Sin ti, este habría sido nuestro evento de extinción.
Los últimos 6 meses han sido un torbellino de actividad. Después de la exitosa misión de extracción en Nava, Eric ayudó a establecer un marco para compartir recursos de manera cooperativa entre teasianos, humanos, y lo más sorprendente, los draconianos. Lo que había comenzado como un planeta en disputa se había convertido en un modelo de cooperación interna entre especies, en el que cada civilización aportaba sus fortalezas únicas al proyecto. ¿Has tenido noticias del comandante Barik? Eric preguntó. Lusara asintió. La delegación draconiana llega mañana para la firma del tratado. Al parecer, solicitó específicamente que usted estuviera presente. Me siento honrado, respondió Eric. Aunque en realidad aún se estaba acostumbrando a su recién adquirida importancia diplomática. Y Krell fue designado como el primer embajador draconiano en la Tierra. Lucera dijo con una sonrisa. Envió un mensaje diciendo que espera desafiarte a una revancha en circunstancias menos formales. Eric se rió. Creo que lo dejaré pasar. Cayeron en un cómodo silencio, observando el espectáculo de luces cósmicas. Mucho había cambiado desde aquel fatídico día en la nave de transporte cuando le ofreció su asiento a un extraterrestre anciano con dolor de espalda. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad se había convertido en acontecimientos que cambiaron la galaxia. Su relación con Lusara se había profundizado de maneras que nunca podría haber imaginado. Su atracción inicial había florecido en algo profundo, una conexión que unía no solo sus corazones sino también sus civilizaciones. Su primera noche juntos había sido una revelación, un hermoso descubrimiento de cómo sus diferentes biologías podían crear algo armonioso y trascendente. El abuelo quiere vernos antes de la ceremonia, dijo Lusara, rompiendo el silencio. Dirige el camino, respondió Eric. Se abrieron paso a través de los pasillos cristalinos de la ciudad flotante. Aquatica era una maravilla de la ingeniería. Una vasta metrópoli suspendida sobre el océano global, cuyas estructuras parecían fluir como agua congelada en el tiempo. Taleron los esperaba en sus aposentos privados, con un aspecto notablemente ágil para alguien que parecía tan frágil en esa nave de transporte. El anciano sonrió cálidamente al entrar. «Ah, los arquitectos de nuestra salvación», los saludó. «Vengan a sentarse. Tenemos asuntos que discutir antes de las festividades de mañana». Una vez sentados, activó una pantalla holográfica que mostraba el documento del tratado que formalizaría la alianza entre sus 3 especies. «El Consejo Galáctico lo considera sin precedentes», dijo el anciano. 3 civilizaciones históricamente competitivas, que acuerdan la cooperación mutua y el intercambio de recursos. Muchos dicen que anuncia una nueva era en las relaciones interestelares. Es un buen comienzo, reconoció Eric, pero aún queda trabajo por hacer. En efecto, Talón estuvo de acuerdo. Lo que me lleva a por qué quería hablar con ustedes dos. Desactivó el holograma y se inclinó hacia adelante. Eric, tus acciones no solo han salvado a mi pueblo, sino que han creado un avance diplomático que beneficiará a innumerables mundos. La Confederación Teasiana desea reconocer formalmente tu contribución. Eso no es necesario, comenzó Eric, pero Theoron levantó la mano. Es totalmente necesario, insistió el anciano. Mañana, antes de la firma del tratado, serás nombrado ciudadano honorario del Asia, el primer humano en recibir tal reconocimiento. Eric se quedó momentáneamente sin palabras. Lusara le apretó la mano. Sus ojos dorados brillaban de orgullo. Hay más, continuó. La Confederación ha aprobado la creación de un nuevo puesto diplomático, oficial de enlace interno entre especies. Nos gustaría que fueras el primero en ostentar este título. Me siento honrado, logró decir Eric. Pero no soy diplomático de profesión. Valerón rió entre dientes. Mi querido muchacho, negociaste la paz con los draconianos y salvaste una civilización entera mediante la cooperación en la gestión de recursos. Diría que estás más cualificado que la mayoría de los diplomáticos de carrera. Tiene razón, añadió Lusar en voz baja. Tienes un don para esto, Eric.
Ves más allá de las diferencias entre especies para encontrar puntos en común. Eric consideró la oferta. Su vida había dado un giro inesperado desde aquel simple acto de bondad, pero cada nuevo cambio le parecía bien de alguna manera, como si siguiera un camino que siempre le había estado esperando. Acepto, dijo finalmente, aunque tengo una condición, enarcando una ceja. Y es que el puesto me permita dividir mi tiempo entre Theia y la Tierra. Quiero mantener mi conexión con la humanidad mientras construyo puentes entre nuestros mundos. El anciano sonrió. Una sabia estipulación. De acuerdo. Tras su encuentro con Theoron, Eric y Luzara pasearon por los jardines botánicos de Aquatica, una impresionante colección de flora acuática de toda la galaxia. La luz del atardecer se filtraba a través de la cúpula transparente, dotando todo de un resplandor dorado. «Has estado callado», observó Luzara, mientras sus dedos trazaban patrones en la palma de él mientras caminaban. «Solo pensaba en cómo una pequeña decisión puede cambiarlo todo», respondió Eric. «Si no hubiera cedido mi asiento ese día, quizás el universo habría encontrado otra manera de unirnos», sugirió. «O quizás no. De cualquier manera, agradezco tu compasión humana». Se detuvieron junto a un estanque donde plantas luminiscentes se mecían en suaves corrientes. Lra se giró para mirarlo, con sus ojos dorados serios. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo. «Algo importante». El corazón de Eric se aceleró. «Te escucho». En la cultura teasiana, cuando formamos un vínculo permanente con otra persona, hay un ritual llamado la confluencia. Es similar a lo que los humanos llamarían matrimonio, pero con algunas diferencias. Tomó sus manos y las suyas. Significaría comprometernos mutuamente a través del espacio estelar, a través de las diferencias de nuestra especie. «¿Me estás proponiendo matrimonio?», preguntó Eric, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Sí», confirmó ella, mientras su piel turquesa se sonrojaba ligeramente. «Aunque entiendo si es demasiado pronto o si la diferencia es entre nosotros». La silenció con un beso, acercándola a él. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, susurró: «Sí, 1000 veces sí». El día siguiente amaneció claro y brillante. El gran salón de asambleas de Aquatica estaba abarrotado de representantes de docenas de mundos, todos reunidos para presenciar la histórica firma del tratado. En el centro del salón se alzaban 3 podios, uno para cada especie firmante. Eric, vestido con un atuendo teosiano formal modificado para adaptarse a la fisiología humana, estaba junto a Luzara, mientras Taleron se dirigía a la asamblea. «Hoy no solo se conmemora la salvación del pueblo de la extinción», proclamó el estadista mayor, «sino el comienzo de un nuevo capítulo. En cooperación galáctica. Lo que comenzó como un simple acto de bondad entre desconocidos se ha convertido en una alianza que beneficiará a todas nuestras civilizaciones». Mientras Taleron hablaba, Eric vio rostros familiares entre la multitud. El comandante Varax y una delegación de oficiales draconianos, incluyendo a Krelj, observaban con solemne atención. El comandante Blackwood representó al cuerpo diplomático de la Tierra junto a un contingente de oficiales humanos que habían llegado para la firma del tratado. Antes de proceder con el tratado, continuó Taleron, la Confederación desea reconocer al humano cuya compasión y coraje hicieron posible este día. Eric fue guiado al frente para presentarse ante la asamblea. Eric Jensen Taleron anunció: «Por su servicio a nuestro pueblo y su papel decisivo en la forja de esta alianza, por la presente lo nombro ciudadano honorario de Teosia y lo nombro primer oficial de enlace intercesional». Un medallón fue colocado alrededor del cuello de Eric. Una hermosa pieza elaborada con minerales de Novarand, que simboliza la conexión entre sus mundos. Al apagarse los aplausos, Eric subió al podio central. Planeaba hablar, pero al observar a los representantes de 3 grandes civilizaciones reunidos, las palabras brotaron con naturalidad. «Hace 6 meses, cedí un asiento cómodo porque alguien lo necesitaba más que yo», comenzó. «Fue un pequeño gesto,
uno que cualquier ser humano podría haber hecho. Nunca imaginé a dónde nos llevaría. Miró a Luzara, sacando fuerzas de su sonrisa alentadora. Lo que he aprendido desde entonces es que la mayor fortaleza de cualquier especie no es el avance tecnológico ni el poderío militar. Es la capacidad de compasión, de ver más allá de las diferencias para reconocer nuestras necesidades y aspiraciones compartidas. Humanos, teyanos, draconianos, todos somos viajeros en el mismo vasto cosmos, todos buscando consuelo, seguridad y conexión. Miró directamente a la delegación draconiana. A veces el viaje requiere fuerza y determinación. Su mirada se dirigió a los teasianos. A veces exige innovación científica y sutileza diplomática. Finalmente, se volvió hacia sus compañeros humanos y a veces simplemente nos pide que ofrezcamos nuestro asiento a alguien que sufre. La firma del tratado procedió con solemnidad ceremonial. Cada representante dejó su huella en el documento histórico. Al finalizar, los vítores estallaron en toda la sala, resonando en las paredes cristalinas. Más tarde, en la celebración posterior, Eric se encontró con el comandante Varax. El oficial draconiano parecía menos intimidante en el ambiente festivo. Aunque no menos imponente, Jensen Barik lo saludó con una ligera inclinación de cabeza. El Imperio Draconiano me ha autorizado a extenderle una invitación. Nos honraría que visitara nuestro mundo natal como parte de sus nuevas funciones diplomáticas. Estaría encantado, respondió Eric, genuinamente sorprendido por el gesto. Su actuación en el Ktra se ha vuelto legendaria entre nuestros guerreros más jóvenes, admitió Verex. Hablan de la forma humana. Adaptabilidad sobre fuerza rígida, innovación sobre tradición. Espero que lo recuerden. Casi muero en su cámara de calor, dijo Eric con una sonrisa burlona. Beric emitió ese áspero sonido de risa. Eso también forma parte de la leyenda. Mientras el comandante se alejaba, Luzara apareció junto a Eric, pasando su brazo por el suyo. Haciendo más amigos interestelares. Al parecer, ahora soy una leyenda en la flor de la vida de Draco, dijo con una risita. Como debe ser, apoyó la cabeza en su hombro. Héroe de 3 mundos. No soy un héroe, protestó. Solo un tipo que se dio su puesto, y al hacerlo, encontró su lugar en el universo. Ella se giró para mirarlo, sus ojos dorados reflejando las luces de la celebración. Nuestro lugar. Mientras permanecían juntos en medio del triunfo diplomático que habían ayudado a crear, Eric reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. Desde un estrecho asiento en clase turista en una nave de transporte hasta el centro de una alianza histórica, desde un encuentro casual con un extraterrestre anciano hasta encontrar el amor a través de las estrellas. A veces, los viajes más profundos comenzaban con los pasos más pequeños, con simples actos de bondad que se expandían de maneras que nadie podía predecir. Y a veces, ceder el asiento significaba encontrar exactamente donde pertenecías.